Ya, empecemos entonces. Bueno, les cuento, esta es la clase 3 del curso. Vamos a ver elementos de programación en Python, como un nombre súper bonito para decir que vamos a ver, reintroducirlos, si es que los vieron, y si no, a introducirlos muy rápidamente en Python. Va a ser una clase que va a tener muchos contenidos, y que yo supongo que va a estar lo más completa para dejar el inicio de Python ya más o menos listo y claro. ¿Ya? Entonces, los objetivos de la clase va a ser, como ya les había dicho, reintroducirlos a los tópicos iniciales de Python. Vamos a ver variables, tipos de datos básicos, operadores, controles de flujo, colecciones y iteradores. ¿Ya? Para aquellos que estén muy claros con Python, si tienen dudas, obviamente pregúntenlas, pero para aquellos que no estén familiarizados ni con Python ni tampoco con la programación, es súper importante que esta clase estén muy atentos porque va a ser la base para todo lo otro que vamos a hacer durante el curso, ¿ya? Quizás ahora no tenga mucho que ver con ciencia de datos, pero es importante que estos conceptos queden totalmente claros. Entonces, ya viendo los objetivos de la clase y esta pequeña advertencia, vamos a introducirlos a Python, ¿ya? Python es un lenguaje de programación multipropósito, o sea, no solamente pensado en data science, sino que en desarrollo de software, etcétera, ¿ya? Y diseñado para preservar la legibilidad y simpleza sintáctica, ¿ya? O sea, es decir que, a diferencia de otros códigos que en lenguajes de programación más antiguos o en otros paradigmas, sea fácil para nosotros leerlo, comprenderlo y ver qué es lo que está haciendo cada una de sus líneas. ¿Ya? Sus características al principio lo convierten en un lenguaje muy poderoso, muy fácil de aprender. Ya los había dicho, se usa en muchos ámbitos: desarrollo web, data science, software de escritorio, etc. En ciencia de los datos, eh, de la- dada su simplicidad muy grande, la comunidad enfocada en ciencia de los datos y también aprendizaje automático decidió que este era como uno de los mejores lenguajes para poder desarrollar sus propias implementaciones de los algoritmos, de las herramientas que ellos estaban usando, ¿ya? Se conoce o sea, se conoce ya que Python es como el gran lenguaje para esto, y la comunidad ha creado muchas librerías y que están enfocadas en ser herramientas para la ciencia de los datos, ¿ya? Esto comúnmente se le conoce como ecosistema de librerías, ¿ya? Por eso también es en parte la elección de este curso de usar Python en comparación con otros lenguajes como por ejemplo R o MATLAB, ¿ya? Eh, Primero que nada pueden ver los principios de Python ejecutando la siguiente celda, ¿ya? Como yo les había presentado la clase pasada, estos son notebooks de Jupyter. En las celdas, si recuerdan, podíamos tener texto, como también podemos tener código ejecutable, ¿ya? Esta va a ser la primera celda de código ejecutable que vamos a ejecutar en el curso, ¿ya? Y primero que vamos a hacer es, no se preocupen tanto por los colores todavía, ni qué significa esto, sino que simplemente vamos a ejecutar esta celda. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos dos opciones. Está botón de Run, que está acá, o también podemos hacer Control Enter, cualquiera de las dos va a funcionar. ¿Qué es lo que hace esto? Import this nos trae los principios de Python, también la sección de Python, que explica como la idea de los diseños de Python. Ya, por ejemplo, es bonito, más feo que, o sea, es mejor que feo, explícito es mejor que implícito, simple es mejor que complejo, y así sucesivamente. Ya, y muchos de estos principios no son solamente como cosas escritas en papel, sino que Python efectivamente los implementa en base a toda su sintaxis. Entonces, lo primero que tenemos que tener nosotros, que tenemos que saber respecto a Python, son qué son las variables, y en general como en todos los lenguajes de programación, ¿ya? Las variables son el medio que nos permite vincular un identificador o una variable, o sea, un nombre, con valores o datos, ¿ya? En Python esto se define por medio de una sentencia de asignación usando el operador igual. ¿Ya? ¿Qué estamos diciendo aquí como un poco más en español? Ya, si por ejemplo yo tengo un 9 que es un dato, puedo asignarle un nombre y que después el programa que está ejecutando el lenguaje de programación puede recordarlo y yo puedo volver a llamarlo y a buscar el valor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ejecutamos esta celda,
lo que estamos haciendo es, como les decía, darle un nombre a este 9. ¿Ya? Otros 9 pueden tener otro nombre. ¿Ya? No es que nosotros hagamos una vinculación directa entre 9 y variables, sino que simplemente le estamos asignando a este 9 esta variable acá. ¿Ya? Y para ver cuál es el valor de una variable, nosotros podemos usar esta función print. ¿Ya? Vamos a dejar por mientras hasta la siguiente clase esto de las funciones, vamos a dejarlo un poco aparte, y la siguiente clase vamos a verlo con un poco más de fuerza. ¿Ya? Pero por mientras tienen que saber que simplemente una función es algo que toma una variable, que toma un dato ya en la práctica, y que hace algo con esto. En este caso lo que hace es imprimir su valor. ¿Ya? Si nosotros le ponemos print, lo que está haciendo realmente es imprimir esta cosa. Ya, cuando estén ejecutando código también en un notebook, ustedes pueden poner derechamente el nombre de la variable acá y ejecutarla, y van a tener también impreso el valor. ¿Ya? Hay algunas diferencias técnicas entre esto y esto, pero no son mayores. Entonces pueden sentirse confiados de hacer cualquiera de estas. También se pueden escribir comentarios, ¿ya? Usando el gato. Vamos a usar hartos comentarios durante la clase. Por ejemplo, aquí esto vamos a hacer, esto es una variable. ¿Cuál es la diferencia? Que todo lo que esté después de un gato no se va a ejecutar. Entonces, ya teniendo esto, ¿queda alguna duda con esta sección? Lo más básico de lo básico. No. ¿No? Ya, seguimos entonces. Tenemos ahora los tipos de datos básicos, ¿ya? ¿Qué son los tipos de datos básicos? Son, o literales también, les conocen sus valores. Son datos en bruto, ¿ya? Que se asignan a nombres, a identificadores o a variables. Existen varios tipos, ¿ya? Los primeros son strings, que son, se conocen, o sea, bueno, strings en inglés es cadenas, y se le conocían antiguamente como cadenas de caracteres, pero que en final lo que es que contienen algún texto, ¿ya? Bueno, texto en un sentido como un poco más amplio, porque podemos igual escribir cualquier cosa acá, igual va a seguir siendo un string. Ya el texto nosotros conocemos algo como que tenga un poco más de sentido. ¿Ya? Y estos pueden ser definidos de dos formas, con los estos comillas simples o comillas dobles. ¿Ya? En este caso vamos a usar las comillas simples para definir esto. Entonces, si queremos definir un nombre como por ejemplo Juan, ¿no? Hacemos el string, lo asignamos a una variable y después lo imprimimos para ver qué es lo que tiene. ¿Ya? Y aquí tenemos el nombre Juan. Tenemos también los enteros, que no tienen decimales ni parte compleja, y este tipo de datos pueden realizar todas las operaciones que nosotros conocemos de entero, incluyendo las de división. ¿Ya? Entonces, asignamos un entero, si se fijan ya no hay comillas acá, como en el paso anterior, y lo asignamos a esta variable llamada entero. Los valores flotantes son los que conocemos comúnmente como decimales. Ya también podemos hacer esto, lo podemos asignar a una variable y la variable va a contener este número de acá, o este literal. Números complejos, también lo mismo, comúnmente, salvo aplicaciones bien específicas, como que no se usan mucho. Y unos tipos especiales llamados booleanos, que si ustedes estudiaron en algún momento álgebra, se recordarán bueno, de que de que una sentencia puede tener un valor de verdad, si es verdadero o falso. Ya en la programación se representan también como un true o un false. Ya estos son los únicos dos valores posibles para estas variables. Puede ser true o puede ser también false. Más adelante vamos a ver la utilidad de estas cosas. Y por último, un tipo especial llamado none, que significa nada. ¿Sí? O sea, todo lo que se asigne acá no va a tener nada. Ya, y sirve como principalmente por si nosotros queremos inicializar una variable, o sea, decir, esto lo voy a ocupar después, no sé, lo voy a ocupar, pero en este caso no tengo nada dentro, entonces no tengo nada en este momento, pero después probablemente tenga algo, entonces podemos usar este indicador de acá. Ya también se usa, por ejemplo, cuando yo estoy representando datos, no sé, por ejemplo, cargo un Excel dentro de la ejecución que tengo andando, y si no tengo, por ejemplo, un valor en una celda, puedo usar un none para indicar que no hay nada en ese espacio, ¿ya? En vez del string vacío, porque también se puede hacer como string vacío, pero si se fijan la diferencia está en que acá sí es un string, pero este no contiene ningún carácter dentro, ¿ya? En este caso acá no existe absolutamente nada. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá?
Ok, sigamos entonces. Voy a estar un poquito más apurado hoy día porque es harta materia, así que tenemos que avanzar rápido. ¿Ya? ¿Podemos saber el tipo de dato con el que estamos trabajando? La respuesta es sí, podemos usar esta función llamada type. ¿Ya? ¿Qué recibe type? Un identificador, un nombre de variable, cualquiera que hayamos definido antes, tiene que existir obviamente. Ya, si nosotros le preguntamos el tipo del nombre, ¿ya se acuerdan que nombre era un string? Entonces, ¿qué es lo que nos debería retornar? String, un poco más críptico, pero en la práctica si dice str es string. Ya, y si vemos el tipo de un entero, podemos, o sea, nos va a retornar la clase entero, ¿ya? Ahí está en la práctica definido cómo entonces podemos saber el tipo de datos con el que estamos trabajando. Una cosa un poquito más avanzada, y que tiene que ver ya con la implementación del lenguaje mismo, es que Python tiene tipado dinámico, ¿ya? Esto suena como medio extraño, pero lo que nos dice principalmente es que el valor de la variable tiene un tipo de dato, ¿ya? O sea, si, por ejemplo, nosotros vemos esta asignación de acá, nosotros sabemos que 100 es un entero, ¿ya? Pero el identificador no guarda cuál tipo de dato es el que tiene asociado. O sea, es decir, a diferencia de otros lenguajes, por ejemplo, como Java, como C, en que uno dice que un entero tiene que ser un entero, por ejemplo, con algo así, por ejemplo, en este caso, el identificador no guarda el tipo de dato que tiene, ¿ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, definimos entero acá, entero no sabe realmente qué es un entero, sino que yo sé qué es entero por el dato que tiene contenido este identificador, ¿ya? En otras palabras, cuando yo hago type de entero, lo que debería estar haciendo es como type de 100, una cosa así. Y ahí me tira este resultado, ¿ya? Y esto nos permite redefinir con mucha libertad las cosas. O sea, es decir, si por ejemplo entero, no sé, me da una cosa me extraña y entero lo defino ahora como un número complejo, no voy a tener ningún problema. Y para los que han trabajado con otros lenguajes de programación más estrictos como Java, por ejemplo, o como C++, van a ver que esta operación en la práctica es imposible, ¿ya? Porque están redefiniendo con otro tipo que no son compatibles entre ellos. Ya, esto es como el dato en el que ustedes sepan que ustedes pueden asignarle a cualquier tipo sin, o sea, a cualquier identificador, cualquier valor sin necesariamente declarar qué tipo nos encontramos con él. O sea, nos encontramos antes de esto. ¿Ya? Comúnmente eso es lo que les decía que no existe. Ahora, nota, por ejemplo, si yo ejecuto alguna operación, no sé, por ejemplo, en este 100 y lo trato de convertir, qué sé yo, a un string, bueno, sí va a funcionar. Ya, quizá el ejemplo más fácil es este que está escrito acá, es elevar un string al cuadrado. Nosotros sabemos que podemos elevar los enteros al cuadrado, pero eso no implica la flexibilidad de tipos que estamos hablando recién, no implica que nosotros podamos elevar un string al cuadrado. ¿Ya? Así que eso, hasta esa parte. Ya, ¿preguntas en esa sección? Ya, todo bien, sigamos entonces. Hay algunas convenciones básicas para nombrar variables. Cuando, bueno, todo parte con minúsculas, siempre, cuando estamos hablando de variables, después cuando damos clases, funciones, ahí, bueno, clases cambian nomás. Y si, por ejemplo, tenemos nombres compuestos, la idea es agregarle un guión bajo entre medio. Ya también hay otras convenciones, por ejemplo, unas que escriben como, no sé, cadena larga, ¿sí? Pero esto le quita la legibilidad un poco a las cosas. Ya, y por defecto Python usa este tipo de identificadores. Ya, entonces separarlas con un guión bajo entre medio. Ahora, yo les recomiendo, como ya de un punto de vista un poco más de programador, que ustedes nombren con sentido los identificadores. O sea, pasa mucho, por ejemplo, que, no sé, cuando están programando algoritmos ponen J-K y le ponen, no sé, A de F, una cosa así, y van asignando por mucho tiempo estos identificadores de esta manera. Y lo que pasa es que el código se complica mucho. Entonces yo ya no sé qué es JK, ya no sé qué es AF, y termina ya siendo un martirio para otra persona, por ejemplo, llegar y tener que leer ese código en la práctica casi inentendible. Ya, entonces nombren las variables y que tengan sentido. Ya, tampoco es que
pongan acá como el entero más grande nunca jamás creado y que puede caer en el compilador. No, la idea es que coloquen algo que tenga sentido. ¿Ya? Y el otro punto, que las constantes tienen que hacerse, o sea, nombrarse de esta manera, o sea, es decir, con mayúsculas y separadas entre medio. ¿Ya? Ahora, constante me refiero a algo que no debería cambiar a futuro. ¿Ya? Yo, por ejemplo, si hago efectivamente esto pi igual 3,14 y después lo quiero cambiar, quiero reasignar su valor, ¿podría hacerlo? ¿Qué creen ustedes? Que sí. Claro, Sí, sí, efectivamente sí, porque es solamente una convención lo que estamos siguiendo acá. O sea, esto es para el otro programador, pero nosotros podemos seguir reasignando las veces que quieran porque en Python no existe tal cosa como los constantes, ¿ya? Entonces, sigamos. Ahora podemos hacer operaciones entre los datos que nosotros vamos definiendo, ¿ya? Existen muchos tipos de operaciones y pongo acá una de las más comunes. Ya vamos a hacer operaciones aritméticas, la suma, resta, multiplicación, división entera, o sea, es decir, me entrega solamente la parte entera de la división y la operación módulo, ¿ya? Podemos compararlo, aquí me faltó la operación de igualdad, puedo preguntar si es mayor, menor o si es igual, ¿ya? Y las operaciones lógicas que se efectúan con booleanos, y aquí viene de nuevo esta álgebra lineal, que nosotros teníamos, por ejemplo, una que tenía valor verdadero, otro que tenía valor falso, y nosotros aplicamos, no sé, la operación y o la operación o lógica, y así sucesivamente, ¿ya? Y con eso tenemos también estos tipos de operaciones. ¿Existen más operaciones? Sí, existen muchas más operaciones. Pero estas son las que vamos a alcanzar a ver en lo que estamos acá en la clase. Ahora, ¿cómo nosotros usamos estas expresiones, o sea, estos operadores? A través de expresiones, ¿ya? Una expresión es una combinación de valores, variables y operadores que pueden ser evaluadas por el intérprete, ¿ya? El intérprete de Python finalmente es la cosa que nos hace, que nos permite ejecutar el código que estamos escribiendo nosotros, ¿ya? En este caso de acá, tenemos una expresión, esta es la expresión, tenemos un operador y tenemos acá valores. Ya también podríamos tener una variable que se llama número y sumarle 5 acá. Ya en este caso solamente vamos a ocupar los valores. Y esto es como para que vean lo que se puede hacer con Python, ¿ya? Y con enteros, obviamente. Se puede sumar, multiplicar, dividir, una división de parte entera, y la operación módulo, que es el resto de los que nos quedó en esta división de acá, ¿ya? Este dipmod, esta función de acá, hace como la práctica lo mismo que estas dos de acá, esta y esta, ¿ya? Y nos entrega el resultado de la división, ya en este caso estamos dividiendo 11, si dividimos 11 da 5 y el resto es 1, ¿ya? Y también podemos elevar usando este operador de acá, que son 2 por, ¿ya? Si se fijan acá, usamos uno que es para multiplicar, y este de acá es para elevar. Ahora, si recuerdan, esta parte de acá tenemos la operación división entera. ¿Ya? O sea, es decir, nosotros estamos dividiendo 5 dividido en 2, pero dame solamente la parte entera. ¿Se acuerdan que también teníamos estos tipos de objetos float? O sea, es decir, los números decimales. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos este operador sobre los tipos float? ¿Ya? En otras palabras, si por ejemplo acá tenemos un decimal y aquí tenemos otro decimal, ven que la sintaxis también es distinta. O sea, ahora para definir un decimal yo puedo ponerle un 2,5 acá y un 2 acá. 2,0 acá. ¿Qué pasará si yo efectúo esta operación entre estos dos números? ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Morirá? ¿Entregará solamente la parte entera? Yo creo que va a dar 1. 1. Ejecutemos, veamos. Efectivamente da 1, porque está haciendo la misma operación, solamente que con otros tipos de datos. Y aquí la operación está definida ya no para los enteros, sino que para los números flotantes. Pero uno debería esperar más o menos la misma cosa. Ya, ahora, ¿qué pasará? Bueno, vamos a verlo un poco más adelante. También podemos hacer comparaciones y igualdades, ¿ya? Podemos decir, preguntar, ¿2 es igual a 2? ¿Ya? La respuesta debería ser sí, ¿ya? Y aquí empezamos a ver un poco de cómo usar estas operaciones, estos booleanos. Porque la idea de los booleanos no es usarlos como tal, o sea, como definir true o false, bueno, quizás en algunos casos sí. Sino que es como
para verificar condiciones que nosotros vayamos poniendo en el código, ¿ya? O sea, ponemos una expresión que verifique algo y que nos diga si es verdadero o falso. En este caso, si por ejemplo le cambiamos acá los valores, entonces van a ser distintos, ¿ya? Y en este caso acá va a ser false. ¿Qué pasa ahora en el caso en el que tenemos dos tipos distintos? O sea, aquí estamos hablando de un entero y un número flotante. ¿Qué pasará acá? ¿Entregará false o entregará true? ¿O entregará otra cosa? ¿Quiere entrar verdadero? Efectivamente, verdadero, ¿ya? Porque aunque son tipos distintos, o sea, uno es entero y uno es flotante, esta operación está bien definida para ambos tipos y se hace la conversión correspondiente a este de acá, ¿ya? Hay algunos lenguajes que no dejan hacer directamente esta conversión y que por lo tanto esto entregaría false o entregaría algún otro error, ¿ya? Pero Python es como relativamente sencillo en ese punto. Y también podemos hacer las típicas comparaciones de mayor, si 2 es mayor que 3 y si 3 es mayor que 2 y los mayores iguales se escriben como con un igual después del mayor, ¿ya? Este también debería retornar true. Y obviamente no importa el tipo de dato que está acá. ¿Ya? ¿Qué pasaría si le agregamos un J? ¿Ya? Lo que pasa es que aquí en este caso ya la operación no está definida. O sea, vamos a empezar a ver este tipo de errores en el que se corta la ejecución completa y indica que hay algo que no está soportado, ¿ya? Si por ejemplo tuviéramos un lenguaje un poco más avanzado, podría ya, o sea, no más avanzado, porque Python en realidad es un lenguaje súper avanzado. Un lenguaje que sea más estricto con los tipos, debería haber dicho antes de que yo ejecutara esto que aquí había un error, porque se hubiera percatado que la función suma, por ejemplo, no está definida, perdón, la función, digo, mayor o igual, no está definida entre enteros y números complejos. ¿Ya? Entonces, antes de ejecutar esto, ya nos habría dicho que aquí hay algo medio extraño. ¿Ya? Esas son las consecuencias de tener este tipado dinámico y, en fin. Ahora, ¿qué sucede con estas operaciones aritméticas? Usar strings, ¿ya? Para esto vamos a definir strings, por ejemplo, ¿quieres un? Y tienen dos alternativas, ¿quieres un tecito o quieres un cafecito? ¿Ya? Entonces, nosotros podremos sumar strings, podemos decirle, ¿quieres un? Y después tecito. Y la respuesta es sí, Python nos da, ups, tenía que ejecutar eso antes, ahora sí. Python nos da la libertad de definir la suma para strings, ¿ya? Porque al final esto es como uno define realmente lo que hace este operador. Y en el caso de tener strings, lo que hace es concatenarlos, ¿ya? Concatenar, es decir, tengo este string y pongo este al final de este y los sumo, ¿ya? Eso sería como la operación concatenación. Y también nos permite hacer esto. Antes de que sigamos avanzando, hay unas operaciones bien útiles de strings que vamos a estar usando a futuro y que es relativamente similar a esto, pero no los concatena, sino que nos permite posicionar strings dentro de otros strings, ¿ya? O sea, en este caso, si nosotros quisiéramos hacer la pregunta completa y quisiéramos, ¿quieres un? Y ya queremos preguntar si quieres un tecito, entonces lo que vamos a hacer es colocar quieres un y acá la variable a dentro del string, ¿ya? O sea, quieres un y tenemos tecito, lo vamos a colocar dentro de esa variable, o sea, dentro de este string y después lo vamos a terminar. ¿Cómo hacemos eso? Con esta función format. Y además con estos corchetes eh, que no me acuerdo cómo se llaman, creo que se llaman brackets, y que los vamos a usar harto en el curso, como así que como paréntesis, traten de encontrar cómo hacer estos corchetes si es que aún no lo saben dentro de su teclado. Ya entonces si tenemos, si ejecutamos esta cosa y lo formateamos, nos va a dar que quieres un tecito, se va a construir de manera completa a partir de estos dos strings, de este de acá y de este de acá. Lo mismo podemos hacer en forma más reducida con esta anotación de acá. Tenemos de nuevo estos corchetes y si nosotros preguntamos, hacemos un string que diga, ¿quieres un? Y colocamos esta B de acá, que era cafecito, podemos obtener el string ya formateado completamente. ¿Ya?
La única condición es que hay que poner esta F fuera del string, ¿ya? Vean, noten esta pequeña diferencia acá. Ya, pregunta con esto de los formateos de los strings, porque es un poquito más avanzado de lo que deberíamos estar viendo en este momento. ¿Quedaron con dudas respecto a esto? Profe, una pregunta, ¿Mm? pero un poquito más arriba cuando habló de que en Jupyter nos muestra si es que algo está mal escrito o mal programado. ¿No hay alguna extensión o herramienta que se pueda instalar en Jupyter? Como el Kite, por ejemplo. Claro, en esto yo no he visto, hasta donde yo sé, yo no he visto herramientas que ayuden eh, a corregir estos errores de tipo, ¿ya? Pero cuando uno usa un editor, por ejemplo el VS Code o el Qt, uno puede poner todo tipo de complementos que ayuden a determinar si algo se puede o no se puede hacer, ¿ya? En este caso, me diría al tiro que esto no está permitido dentro del lenguaje. Ya, pero en este caso, como no tenemos estas advertencias, no lo podemos saber de antemano hasta que ya estemos ejecutando la celda. ¿Ya? Así que estamos un poco limitados. Obviamente los notebooks tienen una gran ventaja en el que nosotros podemos estar ejecutando celda a celda y ir guardando variables y después reutilizarla como nosotros queramos, a diferencia del código plano, pero los otros editores quizás son un poquito más complejos que este. ¿Ya? Ya, ok, sigamos entonces. Y hay otras operaciones de strings. ¿Qué pasará cuando yo multiplico un string? Si multiplico, por ejemplo, A, tecito, y lo multiplico 10 veces. Ya, esto a alguien de un programador de los 80 puede, no sé, matarlo con esta cuestión, pero en Python increíblemente sí se puede y lo único que hace es repetir 10 veces el string. Pregunta, ¿qué pasará si yo intento dividirlo ahora? ¿Se podrá? Error. Sí, no tiene mucho sentido. O sea, ¿cómo voy a dividir algo un string en 10? ¿Ya? O sea, acá lo puedo repetir, pero ¿qué sería como el equivalente para dividir en una palabra o en un string? Ya, y aquí lo que nos dice es que el tipo está, o sea, perdón, la operación dividir no está definida para estos tipos. Int y string. Es importante también que comprendan cuál es el tipo de error que nos está diciendo acá. En este momento es súper fácil, pero ya después, cuando uno empieza a complejizar más el código, hay unos errores medio crípticos que es medio complejo entender. ¿Ya? Pero en este momento traten de entender qué es lo que está diciendo acá y si no lo entienden, siempre es bueno, por ejemplo, buscar este error en Google o traducirlo y ver qué pueden interpretar de esto. Otro operador interesante es el in, que me dice si hay un substring dentro del string, ¿ya? ¿Se acuerdan que T, o sea, que D es cafecito? Entonces, si quiero preguntar, por ejemplo, si T está dentro de cafecito, la respuesta es no, no está dentro de cafecito. ¿Café está dentro de cafecito? Sí. Y signo de interrogación, ¿no está dentro de B? Y aquí este se vuelve un poco más complicado, pero también sirve el no está. ¿Ya? Y la respuesta es falso. ¿Ya? También tenemos estas opciones sintácticas muy simples para ver si hay substrings dentro de un string. Y aquí hay muchas otras operaciones. En realidad Python provee muchas operaciones para strings, pero podemos ver algunas. Podemos convertir todas a minúsculas, todas a mayúsculas. Podemos formatearlo al estilo título, o sea, es decir, todas las letras iniciales con mayúsculas, y podemos reemplazar, por ejemplo, palabras, ¿ya? Si se fijan acá, todas dicen cafecito, pero en esta parte de acá, nosotros como reemplazamos cafecito por tecito, tenemos un string que ahora tiene esos nuevos valores. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá para pasar a los operadores booleanos? No, todo bien. Ya, cualquier pregunta recuerden que pueden preguntar en cualquier momento. Ya, operadores con booleanos. Está un poco desordenado esto, pero lo único que les quiero mostrar acá es que tenemos estos and, or, not, para poder comprobar los valores de verdad de cierta declaración, ¿ya? El principal, o sea, no es, más que principal, uno de los primeros que vamos a ver es and, que lo que hace es compararme dos valores booleanos, ¿ya? Si se acuerdan de cómo estaba definido AND, era que si dos cosas son verdaderas, entonces esto siempre va a dar verdadero y todo el resto de las situaciones va a dar falso,
¿ya? Entonces si tenemos true y true, nos va a dar true. Y si tenemos cualquier otro tipo de combinación como false true, true false y false false, van a dar falso, ¿ya? El caso contrario es el OR, o no tan contrario, pero es como, no es similar al principal, ¿ya? Y la diferencia está en que si ahora tenemos uno de cualquiera de los dos valores de verdad, entonces va a dar true, ¿ya? Y en el otro caso va a dar false. Y aquí tenemos otras operaciones más. Por ejemplo, si queremos, si tenemos una variable que nosotros le asignamos true o una variable que nosotros le asignamos false, podemos hacer este tipo de operaciones para comprobar si es verdadero o es falso la expresión que tenemos, ¿ya? En este caso tenemos una expresión que estamos preguntando si verdadero es true, y si lo ejecutamos nos va a decir que sí, verdadero es true. Ya también, por ejemplo, podemos hacer esta operación igual igual, si se acuerdan que también lo habíamos dicho anteriormente, y las dos funcionan para comprobar si una variable contiene algo que es verdadero o no. ¿Ya? Acá podemos preguntar ahora si falso es true, pero no es true. ¿Ya? Y si falso es falso, ¿qué creen que va a pasar acá? Va a decir que es verdadero. ¿Ya? Y aquí se pone media confusa la cosa. O sea, pero lo que está diciendo finalmente es que falso es igual a falso. Y eso debería dar true. ¿Ya? Porque estamos hablando de las mismas cosas. ¿Ya? Bueno, y aquí está esto mismo que le estaba diciendo. ¿Ya? Para los que hicieron, los que ya tienen experiencia programando en otros lenguajes de programación, ¿qué pasa con estos operadores ampersand y esta barrita? ¿Ya? Y estos acá. ¿Alguien sabe qué es lo que pasa en Python con estos operadores? ¿Nadie? ¿No hacen lo mismo? ¿Era un cheat o no? Claro, claro, depende de cómo uno los use esto, porque igual tienen una sobrecarga, ¿ya? En el curso de acá lo vamos a ver como operadores de conjunto. ¿Ya? Y estos operadores de acá no existen a diferencia de los de, por ejemplo, en C, ¿ya? Sino que simplemente usamos AND y OR. ¿Ya? Y tiene que ver un poco también con esta idea de que lo simple de leer es mucho mejor que lo complejo de leer y que la sintaxis tiene que estar clara y todo. Todo esto que habíamos visto al comienzo del Zen de Python. ¿Ya? Por eso no se usan tanto estos operadores más complicados. Y por eso también tenemos estas cosas como que no existen en otros programas o sea, lenguajes de programación, por ejemplo, falso is falso. Esto como que siempre es igual igual. ¿Ya? Y aquí podemos usar este tipo de cosas. ¿Ya? Vamos a poder transformar un tipo de dato a otro, o sea, es decir, si yo tengo un entero, perdón, tengo este flotante de acá, puedo usar la función int para transformarlo a entero. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a tomar va a quitar estos floats y va a tomar solamente el 3. ¿Ya? O sea, digo estos decimales que están. Ya, y también puedo hacer la operación inversa. Si por ejemplo tengo un entero, lo puedo transformar a float. Casi todas las cosas también pueden ser convertidas a string usando la función str. Entonces todo lo que yo coloque dentro de str lo voy a poder transformar a un string. ¿Ya? Pero hay que tener mucho cuidado con la operación al revés. O sea, si por ejemplo Python puede intentar transformar un string a un entero, ¿ya? O sea, o a un flotante en este caso, si usamos la operación float, perdón, la función float. Pero, hay que tener mucho cuidado porque si, por ejemplo, uno hace como atrocidades como esta y le agrega un carácter que no entienda, entonces va de nuevo a lanzar estos errores, ¿ya? Estos errores que se conocen comúnmente como excepciones. Ahora, ustedes no lo ven tan terrible acá porque después se pueden seguir ejecutando estas cosas, ¿ya? Pero cuando uno tiene un programa en Python completo, por ejemplo, uno está ejecutando un servidor y lanza una excepción, puede morir perfectamente ahí y caerse completamente el servidor. Puede quedar la pura escoba con esto, ¿ya? Entonces, en este momento no es tan terrible, pero más adelante vamos a ver cómo manejar también esto. Lo siguiente que vamos a ver, ¿ya? Y ahora se pone más interesante esto, es el control de flujo, ¿ya? O branching. Esta es una estructura de código que nos permite, a través de una condición, del valor de una condición, definir qué vamos a ejecutar, ¿ya? O sea, por ejemplo, si tenemos acá, vamos a ver al tiro mejor el ejemplo, ¿ya? Si una condición, que ya obviamente está evaluada en este caso,
ya es true, entonces yo puedo ejecutar dentro el primer código, el primer segmento de código que está acá, ¿ya? En otras palabras, tengo dos códigos y la ejecución de cada uno de los códigos va a ser condicional según el valor de la expresión que tengo acá. Si ejecutamos esto, y como sabemos que es true, entonces vamos paso a paso. No. Ya, entonces sabemos que la condición es true. Si la condición, aquí lo que preguntamos, es que si esta condición que tenemos acá arriba es verdadera, entonces voy a ejecutar esta de acá. Y si no, voy a ejecutar el segundo segmento que está acá. Cuando yo lo ejecuto, me va a aparecer, ejecuté el primer código, porque como esto es verdadero, entonces vamos a entrar a este segmento de acá de código. Si ahora cambiamos el valor a falso, me va a decir, ejecuté el segundo código. ¿Por qué? Porque cuando comprobó esta condición, este valor de verdad, dijo que false es verdadero, y eso obviamente es falso, y pasó a la siguiente ejecución que tenemos. ¿Ya? Y podemos hacerlo también con otro tipo de datos, y aquí ya poner comprobaciones un poco más complejas. O sea, si tenemos un entero que asignamos nosotros antes, que puede venir de otros segmentos del código y llegar acá, y ejecutamos este if, lo que va a hacer es evaluar esto en la primera condición que llegue, y ahí se va a ejecutar el código si es que es verdadero. Si no es verdadero, va a seguir avanzando hasta que encuentre algo con lo que ejecutarse. Ya en este caso, como el entero es 1, ya la primera condición nos pregunta si es menor que 100, entonces va a imprimir esto de acá. Número más pequeño o igual que 100. ¿Ya? Si por ejemplo, ahora ejecutamos 101, se va a ejecutar esta parte de acá. ¿Por qué? Porque 101, va a preguntar, ¿101 es menor que 100? Si la respuesta es sí, entonces va a entrar acá, pero como la respuesta es no, va a pasar a la siguiente condición. La siguiente condición, pregunta, 101 es mayor que 100 y 101 es menor que 1000, entonces va a entrar en esta condición de acá. Ya, y por último, si no cae en ninguna de las dos condiciones anteriores, se va a ejecutar en esta de acá. Ahora, si por ejemplo es 1001, va a ejecutar la última, que es esta que estaba acá, y esto es justamente lo que nos retornó, lo que nos reflejó el programa. Ya, preguntas con estos if y else. Noten que acá, a diferencia de otros lenguajes de programación que ocupan esta sintaxis, acá Python no ocupa eso, sino que ocupa el espacio indentado. ¿Qué quiere decir? Que las condiciones que van a, o sea, perdón, el segmento de código que se va a ejecutar, si esto es true o es false, va a estar condicionado por este espacio que va a estar acá entre medio. ¿Ya? Si por ejemplo ahora escribiera otro código acá abajo, por ejemplo, chao, entonces lo que haría es, en este caso es false, iría a ejecutar esta parte de acá y después también ejecutaría eso, ¿ya? Porque ya la indentación me dijo que aquí ya se terminó la ejecución del código que aparece acá. ¿Ya? Y si se fijan aquí, ejecuta chao. Entonces, después también podemos seguir anidando otros if, y después vamos a tener que darle también otro espacio más para hacer otro tipo de operación. ¿Ya? Y todo se va a ir anidando de esa manera, anidando es decir, como que se va como profundizando un poquito más y se va, claro, profundizando el código. ¿Ya? Sigamos avanzando porque ya empezamos a estar un poco más apretados con el tiempo. Vamos a ver las colecciones, y aquí ya viene como un poco más pegado con el tema ciencia de los datos, ¿ya? Una colección es una estructura que permite almacenar datos y operar. Se pueden hacer muchas operaciones, por ejemplo, una ordenación de los elementos, puede ser, por ejemplo, ordenar una lista de números, en fin. Podemos hacer mapeos, que es aplicar una función a cada elemento, podemos filtrar los elementos y sacar un subconjunto de esto, por ejemplo, de un conjunto más grande, y podemos reducirlos, es decir, usar alguna función, por ejemplo, la suma, para sumarlos todos y obtener solamente un valor a partir de la lista. ¿Ya? Y a la vez, estas colecciones pueden ser mutables, ¿ya? Listas o conjuntos, que en simples palabras podemos agregar, quitar, eliminar sus elementos, y como también pueden ser inmutables, que en este caso no se pueden modificar sus elementos. ¿Ya? Y por último, es posible iterar entre esto, que es simplemente realizar una cierta acción varias veces. ¿Ya? O sea, si yo quiero imprimir cada uno de los elementos, tengo que pasar por cada uno de los elementos y después ir imprimiendo uno. ¿Ya? A esto se le conoce como iterar. Entonces, las listas se definen como esta cosa, se usan brackets. ¿Ya? Entonces yo le asigno a un identificador unos brackets vacíos, y después, si le imprimo, me va a dar una lista vacía. ¿Ya? Vamos a avanzar un poco más.
ya se pueden crear listas con literales ya inicializados, o sea, en palabras simples, yo puedo crear una lista que ya tenga valores dentro, ¿ya? O sea, en este caso sería, si yo le asigno a lista 2 una lista que se inicializa con los brackets, puedo decirle que almacene el valor 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces lista 2 después va a almacenar ya no un solo valor, sino que va a almacenar estos 3 valores. Y también podemos crear listas con distintos tipos de datos. ¿Ya? O sea, podemos tener números enteros, por ejemplo, aquí podemos tener números flotantes, podemos tener strings, booleanos, y para la sorpresa de todos, también podemos tener listas dentro de listas. ¿Cómo nosotros podemos acceder a estos elementos? Porque ya los tenemos acá, no sé, los tenemos en memoria y podemos trabajar con estas cosas. ¿Cómo el primer paso para trabajar en estas cosas es acceder a los elementos? ¿Ya? Y eso se llama indexado. ¿Qué es lo que dice el indexado en la práctica? Es que yo a cada uno de los elementos le asigno la posición en donde este elemento está. Entonces, en la posición 0, ojo que parten desde 0, a diferencia de otros lenguajes de programación, si yo voy a la posición 0, entonces saco el primer elemento. Si yo voy a la posición 1, saco el segundo elemento, y así sucesivamente. Aquí, un pequeño error. Si yo voy a la posición 3, voy a sacar este 10 de acá. ¿Ya? Y la sintaxis es la que vemos acá. Si a lista 3, esta que definimos acá arriba, vamos a ponerla aquí también para recordar qué es lo que tenemos adentro. Si yo accedo al índice 0, lo que voy a sacar es este 1 de acá. ¿Ya? Si accedo a la posición 1, o sea, a este valor que tenemos acá, entonces voy a sacar el 2. Y así sucesivamente. Si accedo al 5, voy a sacar esta lista que está acá. Tiene también Python la gracia que uno puede indexar negativamente. Ya esto como también es un misterio para estos lenguajes de programación clásicos. Y lo que me dice esto es, sácame el último elemento. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, ejecutara lista de -2, ¿qué me daría? ¿Alguien que me pueda ayudar? El penúltimo. El penúltimo. Efectivamente, el penúltimo elemento que en este caso, en esta lista de acá, es el true. ¿Ya? Y también nosotros podemos simular matrices a partir de las listas. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Sí? Pregunta, ¿podemos llegar al último elemento pero con otro número negativo? Como cíclico, por así decirlo. Ah, ya, tú dices como ya me pasé de largo porque habían 5 elementos. ¿Ya? Claro. Entonces sería como el -6, una cosa así. ¿No? No. A ver, ¿cuántos elementos había? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, hay más de eso. No, solamente es hasta el primer elemento. ¿Ya? O sea, llegamos al 6. Gracias. Ya, ok. Ya, la idea es que, a menos que quieran sacar el último, el penúltimo, por lo general no ocupen tanto estos índices negativos, ¿ya? Porque obviamente da muchas confusiones. ¿Ya? Y hacer el índice negativo es, en la práctica, como un poco más, es usar esta función len, ¿ya? Que nos da el largo de la lista, en este caso lista 3, tiene un largo de 6. Lo que sería equivalente a esto es que lista de 3 le pidiéramos el largo -1. ¿Ya? ¿Por qué -1? Porque recuerden que el largo es como un número positivo y si uno tiene largo 0 no tiene ningún elemento dentro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta de acá tiene largo 1, 2, 3, 4, pero solamente tenemos el índice hasta el 3. Entonces, si nosotros pedimos el índice 4, nos va a dar error, por lo que tenemos que hacer este -1 de acá para acceder al último elemento. ¿Ya? Pero como ustedes verán, es mucho más fácil hacer esta lista de -1 y, perdón, lista -1 acá y obtener el último elemento. ¿Ya? Y bueno, lo que les decía, también podemos simular las matrices a través de listas, ¿ya? O sea, tenemos una gran lista acá que encierra pequeñas sublistas, y si nosotros vemos el primer índice como las filas y queremos recuperar, por ejemplo, la última fila, vamos a poder hacerlo a través del primer índice. ¿Ya? Y si queremos acceder a un elemento en particular de la matriz, podemos definir la fila acá, el i comúnmente, y el j a este otro lado, y podemos sacar un elemento particular de la matriz dentro de esto, ¿ya? Y aquí obviamente en base a esta simple notación nosotros podemos definir todas estas cosas de álgebra lineal que tanto les gustan en Percom, ¿ya?
seleccionar, usar una sublista, también se puede hacer esto. Estos son, bueno, ya vamos a empezar a ver un poco más de operaciones. Slice se llama esta operación, en el que yo puedo retornar unas partes particulares de la lista. ¿Ya? Vamos a copiar de nuevo esta para acá, para que la tengamos acá a la vista. Ya, entonces si yo digo, dame desde el 1 hasta el 4, lo que me va a retornar es el índice 1, que en este caso es el 2, el índice 2, el índice 3, pero sin incluir el 4, ¿ya? Entonces nos dice, dame del 1 hasta el 4 sin incluir el 4. Y eso me va a permitir sacar un segmento en particular de la lista. ¿Ya? Y vamos a hacer un pequeño paréntesis bien rápido acá, porque los strings no son más que otra cosa que listas, pero que no son mutables. Entonces yo puedo también indexar un string, por ejemplo, puedo decirme, dame la letra que parte desde el 2, dame la posición 3, pero no me entregue la 4. Y aquí puedo sacar de Juan solamente an, ¿ya? Las listas también se pueden convertir a strings usando este operador de acá, que es muy parecido, no sé si se acuerdan cuando hacíamos esto, es esta misma cosa, es transformar un tipo de dato a otro dato, y puedo convertirlo en una lista de esta forma, ¿ya? Ya, ahora también se podrá hacer esto, esta como operación inversa, y la respuesta es que no queda tan bien, lo que pasa es esto. ¿Ya? O sea, no pega el string, sino que lo transforma de una forma media extraña a string. ¿Ya? Pero, como ustedes sabrán, siempre hay una forma de hacer estas cosas y Python ya lo trae implementado. Y tiene que ver con esto. Entonces, definimos este string, Juan come verduras, lo podemos separar usando esta función split con un espacio entre medio, o sea, con un operador espacio, perdón, con un string espacio. Si ejecutamos esto, nos va a separar este string por espacio, ¿ya? En otras palabras, lo que nosotros le entreguemos acá, si por ejemplo le pasamos A, nos va a cortar esa A, el string en As, y va a pasar todo lo que hay entre medio en una regla. Ya en este caso de acá, cortó esta de acá y cortó esta A que hay acá. Ya y nos separó el string por esto. Si nosotros queremos separarlo por espacio, entonces le ponemos un espacio. Y la operación inversa es que si nosotros tenemos varios strings dentro de un arreglo, podemos unirlos con join y decirle qué tipo de string nos va a unir entre medio estas cosas. ¿Ya? En este caso, si nosotros ponemos el guión, vamos a poder unirlo a través de guiones. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Sí, profe, y si en vez de poner un coma, guión, coma, yo pongo un 9, por ejemplo, sin las comas, como en vez de un string, un entero. ¿Se une como Juan 9 come 9 verduras? ¿Esa, cierto? Claro, pero no como string. Ah, ya. O sea, otro tipo de dato. Claro, exacto. Ya, no, esto no está definido. Ya, esta operación join está solamente definida para strings. ¿Ya? Vale, perfecto, gracias. Ok. Ya. Hay más operaciones, vamos a verlas un poquito más rápido porque falta todavía parte importante de la materia. Vamos a ver append, que lo que hace es agregar al final de la lista un elemento, ¿ya? Vamos a ver lista 2, que la tengo de arriba. Ya, lista 2 era 1, 2, 3, nada más. Es la lista que habíamos visto en el ejemplo. Ya, entonces si hacemos un append a lista 2 de acá y le agregamos el 4, lo que vamos a tener es esto, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Pregunta, ¿qué pasa si lo ejecutamos nuevamente? Y si lo ejecutamos nuevamente, voy a responderla yo para hacer un poquito más rapidito, es que se va a agregar de nuevo un 4 acá. Y si lo ejecutamos nuevamente, otro 4 y otro 4, y así sucesivamente. Esos son los peligros de la mutación, hay que tener muy en cuenta esto. Ya si uno está usando un nombre de una variable y va a mutarla, entonces pasa este tipo de cosas que se van modificando constantemente los arreglos, se van alargando, se van achicando, y uno tiene que tener en consideración eso cuando se está programando un segmento de código, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser que en el caso contrario, cuando estemos sacando elementos, vamos a llegar a un punto que ya vamos a quedar con una lista vacía de elementos y no vamos a poder seguir sacando. ¿Ya? En ese caso siempre es mejor, por lo menos a mi criterio, usar estructuras no mutables, ¿ya? Y es lo que comúnmente se usa en las librerías que vamos a ver un poco más adelante. Extend, pega dos listas, ¿ya? O sea, teníamos esta lista original, teníamos el 1, 2, 3, y si le queríamos pegar el 5, 6, 7, extend es la función que ustedes buscan. También podemos concatenarlas, podemos hacer más, más,
y hace algo relativamente similar a esto, pero con la diferencia que en este caso sí mutó la lista, o sea, es decir, cambió la lista original, y en este caso esta no. Retornó una nueva lista que tiene referencia a estos valores. ¿Ya? Aquí hay una diferencia fundamental, aquí ya no está mutando, pero en este caso sí. O sea, si nosotros ejecutamos en otras palabras más sencillo, si ejecutamos de nuevo extend, no, no, aquí va, extend. Ya, ignoren totalmente esa parte. Voy a investigar qué es lo que pasó. Ya. Pop quita un elemento de la lista. Nosotros le decimos cuál elemento quitar a través del argumento de acá. Por ejemplo, si le decimos quita el primer elemento, nos va a quitar el 1, y si lo ejecutamos de nuevo, porque ya lo había ejecutado una vez, va a quitar el número 3 que está acá. Ya, vamos a ver la lista 2. Y ahora esta sí muta y sí nos va a ir quitando los elementos. ¿Ya? Y sort ordena los elementos de la lista. Si están estos desordenados acá, por ejemplo, tenemos 10, 3, 2, 8, 1, 0, 0, 3. Si hacemos sort, entonces nos va a ordenar todas estas cosas de forma automática. Ya, tengan en claro que sort, para hacer un sort, tiene que existir un orden intrínseco entre los tipos de datos que están acá. Existe un orden, por ejemplo, para los strings, por ejemplo, ABC es mayor que ACD. ¿Existe esa cosa? ¿Alguien me podría responder? No. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos ordenar una lista de strings? ¿Cómo ordenas tú los nombres, por ejemplo? Por alfabeto. Claro, Alfabeto. claro. Ese se llama orden lexicográfico y también funciona. ¿Ya? O sea, si nosotros tuviéramos una lista de strings acá, en vez de una lista desordenada, también podríamos usar la operación sort. ¿Ya? Vamos a seguir rápidamente. Y index lo que hace es buscar un elemento en la lista. Si por ejemplo buscamos el número 2 y existe la lista 2, que teníamos la lista 2, por eso no es bueno mutar. Por eso no es tan bueno, que siempre va cambiando los valores. Ya. Si hacemos index de 2, lo que vamos a decir, búscame dónde está el 2, y si no está el 2, lánzame algún error. ¿Ya? Pero lo que me va a entregar es el índice de dónde está el 2. ¿Ya? En este caso de acá, me va a decir que el 2 se encuentra en el índice 0. Y si buscamos el 100, nos va a decir, no existe esta cosa. Ya pueden encontrar una lista completa de todas las funciones que pueden ejecutar en una lista en esta dirección de acá. Y en general esta página es muy buena porque también contiene muy buen contenido de Python y es muy bonita. No sé si se puede ver acá. Está muy bien hecha, así que se las recomiendo si es que quieren profundizar más en Python. ¿Ya? Vamos a ver las tuplas. Las tuplas se definen ya no con corchetes cuadrados, sino que con paréntesis. Y la gracia de estas es que son inmutables. ¿Ya? O sea, puedo indexarlos así de esta manera. También puedo hacer este slicing, es decir, sacar una cierta cantidad, pero no puedo mutar. O sea, es decir, si yo quiero hacer esto y asignarle un valor nuevo, me va a decir no soporta la asignación. ¿Ya? Eso quiere decir que no sean mutables. Y obviamente esto no va a tener todas estas operaciones que teníamos arriba de pop, de append, de extend y así sucesivamente. Y hay una operación bien simpática que se puede hacer, es unpacking, sí, de tuplas, que es simplemente asignarle como rápidamente acá el valor de las tuplas. ¿Ya? O sea, si yo tengo un elemento acá y otro elemento acá, dentro de la tupla puedo como destruirla y transformarla en variables de esta manera. Vamos a ver lo que esto va a tener mucha utilidad un poco más adelante cuando estemos haciendo funciones, ¿ya? Porque las funciones en Python es usual de retornar tuplas. ¿Ya? Entonces A y B desempacados, ahora existe A y A vale E1 y existe B y B vale E2. ¿Ya? Y después tenemos los conjuntos que como ustedes entenderán son conjuntos muy similares a los que se vieron en algún momento también en álgebra. La idea es que es una colección de elementos y que los elementos dentro de este no se repiten. ¿Ya? Se definen con estos corchetes así. Todavía no recuerdo cómo, curly brackets, no sé cómo será en este momento. Y si también los podemos construir a partir de una lista. ¿Ya? Noten que aquí repetimos los dos 5 y si nosotros ejecutamos esto y lo convertimos en un conjunto,
con la función set, al final esto es también una transformación de lista a conjunto, vamos a ver que ya no existe esta cosa, ya no existen dos elementos repetidos, sino que solamente vamos a tener. ¿Ya? Tenemos las operaciones de unión, podemos unir estos dos conjuntos, 1, 2, 3, 4, 5, 10, con 5, 10, 20, 30, y aquí de nuevo vemos que no se van a repetir. ¿Ya? Una abreviación para hacer esto. La intersección, la diferencia, y bueno, hay más operaciones de conjunto. Vamos a saltar al tiro a los diccionarios. Ya, está un poco intensa la cosa, vamos a ir, no sé, ¿tienen dudas hasta acá? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Cualquier cosa me están avisando, ¿ya? Ahora, los diccionarios. ¿Qué son los diccionarios? Es una forma, como ya de los lenguajes de programación un poco más avanzados, de poder almacenar llaves y valores. ¿Ya? Imagínense, ustedes tienen un diccionario de la Real Academia Española, buscan la palabra perro, ¿ya? Y dice perro, 2 puntos, es un animal mamífero con 4 patas, tiene una cola, 2 orejas, y, y así sucesivamente. Entonces está describiendo qué es lo que es un perro, ¿ya? Y después si tienen gato, va a decir la descripción del gato. La idea es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos una llave y tenemos algo que describe a esa llave. Esa es como la idea primordial. Y que también obviamente piensen que esto es súper útil para ciencia de datos porque podemos describir, por ejemplo, lo que nosotros tenemos acá, una persona. Entonces, ¿qué decimos? El nombre de la persona es Juan, tiene 29 años y pesa 70,3 kilos. ¿Ya? Y la sintaxis es esta. Vamos a usar los mismos corchetes que antes, pero la diferencia con los sets que teníamos acá es que ahora vamos a tener las llaves declaradas así, un string, 2 puntos, y vamos a tener el valor de esa llave. La llave comúnmente son strings, y los valores pueden ser cualquier tipo de dato, ¿ya? Por ejemplo, podríamos hacer perfectamente esto. Vamos a agregar una propiedad, o sea, otra llave acá, que diga amigos, y pueden tener una lista con diccionarios de personas. Persona 1 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces nos permite declarar como estructuras muy rápidas, fuera de, por ejemplo, cosas más avanzadas, como por ejemplo una clase. ¿Ya? Vamos a borrar esta parte acá para no causar confusión. Entonces, un diccionario puede escribir una persona, pero pueden escribir en la práctica cualquier cosa, un registro, no sé, un ticket de vuelo, por ejemplo, pueden tener el origen, el destino, el precio, el horario, qué sé yo. Ya, los datos presentes en un diccionario pueden ser accedidos según esta sintaxis. Es muy parecida a la de los índices que vimos anteriormente, pero ahora en vez de ponerle los números acá, ponemos el nombre de la llave. Y en este caso el nombre de la llave es nombre. ¿Quién nos debería retornar esto? Juan. ¿Qué pasa si yo trato de buscar una llave que no existe? Error. Ya me dice que apellido no existe en esto. Ya, y como les decía, esto corta la ejecución completa de Python. Entonces lo que yo les recomiendo es que antes de eso pregunten si apellido existe en el diccionario. ¿Y cómo lo podemos hacer? También con esta bonita sintaxis que tenemos acá, que yo pregunto si la llave existe dentro de esto. Ya me dijo aquí, no existe. Ya, de la misma manera se puede modificar los valores del diccionario, o sea, también vamos de nuevo que es una estructura mutable, y si ahora por algún motivo Juan subió de peso, podemos modificar su peso sin mayores problemas, ¿ya? Y ahora el diccionario reflejó los cambios con respecto al original. Aquí tiene los 73.2 y aquí tiene 70.3. Para obtener las llaves del diccionario, podemos usar este método keys, ¿ya? En que entrega algo similar a una lista, que no es una lista, ojo, en el que tiene contenido las llaves del diccionario, ¿ya? O sea, esta parte de acá, nombre, edad y peso. Para obtener los valores podemos usar values, que nos van a entregar el contraparte, o sea, los valores de cada uno de las llaves. Y ustedes pueden obtener tuplas que contengan llave-valor usando ítems. Por último, también pueden eliminar, por ejemplo, el peso si es que ya no es relevante para Juan. Entonces después si imprimimos D, ya no va a estar el peso. Y esto lo hace con el operador del, de delete, supongo. ¿Ya? Entonces eso es con los diccionarios. ¿Alguien quedó con alguna duda de esto? ¿Las llaves tienen que ser strings, sí o sí? Mira, no estoy completamente seguro, no he visto diccionarios
sin strings, pero sí. Hay otros lenguajes que permiten como un poco más de flexibilidad, igual que por ejemplo esto. A ver, veamos lo que pasa. Dice C++. Sí, efectivamente sí. Ya, entonces pueden ser strings o enteros. No sé cuáles son las condiciones específicas para decir qué tipo puede ser y qué tipo no puede ser una llave de diccionario. ¿Ya? Quizás deberían, se les podría entregar un poco de esto. Gracias, profe. Ok, ¿ya? Y vamos a los iteradores. Bueno, si ustedes recordarán, esto es como una clase completa en introducción a la programación, pero vamos a tener que verlo ya en menos 2 minutos. No sé cómo vamos a hacer eso. Ya, entonces ciclo while, bueno, iteradores, antes que nada, los iteradores permiten recorrer cada uno de los elementos de una secuencia. ¿Ya? Si nuestra secuencia, por ejemplo, es esta lista de acá, nos gustaría que aplicar alguna acción sobre cada uno de estos valores. Ya tenemos varias formas. El primero es un ciclo while, que lo que hace es que se realiza una acción hasta que se cumpla una condición. ¿Ya? En otras palabras, tenemos este while acá, la sintaxis, bueno, la sintaxis nos dice, escribimos while y se va a ejecutar hasta que esta cosa de acá sea falsa. ¿Ya? En esto lo que hacemos es, vamos a imprimir todos los valores de esto, uno por cada uno, hasta que el contador, que es una variable que definimos acá, sea menor que el largo de la lista, que en este caso es 10. ¿Ya? Quizás podríamos ponerle un poco más explícito. Lista. Ya, es decir, por cada uno de los elementos de la lista vamos a imprimir su valor y vamos a aumentar el contador. ¿Qué va a pasar? En el contador, cuando vale 0, va a imprimir este 10, en esta línea de acá, y va a aumentar el contador a 1. El contador va a aumentar a 1, y vamos a imprimir este elemento de acá, así sucesivamente, vamos a llegar a 10, y se va a cortar el cortador. ¿Por qué? Porque ya es mayor que el largo de la lista. Entonces, si ejecutamos este, vemos que estamos viendo el valor de cada uno de los elementos. Ya, truquito, si uno pone aquí, por ejemplo, una coma y otra variable, uno puede imprimir dos cosas, o en realidad n cosas, porque uno puede seguir poniendo cosas después, sin mayores problemas, ¿ya? Ups, no existía ese sí. Y entonces aquí vemos el valor del contador. Vemos que el contador cuando es 0 imprime 10, cuando es 1 imprime 20, y así sucesivamente. Y después, cuando llega al 9, imprime el valor 100, aumenta un contador y se rompe esta condición. Entonces, como el while, como mientras exista esto, ya no, o sea, mientras se cumple esto, ya no se cumple, se corta la ejecución de esto. Ojo, hay que tener ojo con esto, porque si esta condición no se corta nunca, entonces esto va a estar infinitamente ejecutándose. ¿Ya? Por eso les recomiendo mejor usar, sobre todo en ciencia de los datos, cuando tenemos ya datos definidos, el largo ya es como consistente, podemos usar el ciclo for. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace for? Es una abreviación de la sintaxis para decir porque por cada un elemento de alguna colección, ya sea una lista, las llaves de un diccionario, en fin, nosotros realicemos una acción, sin necesidad de que nosotros tengamos que estar preocupados de, por ejemplo, de que esta condición se rompa en algún momento. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan de lo que tenía lista? Lista era estos números de acá, del 1 al 100, perdón, del 10 al 100, aumentando de 10 en 10. Entonces, si nosotros hacemos for o por cada uno de los elementos en la lista, imprimimos el elemento, ¿qué es lo que va a hacer? El mismo comportamiento. Pero, mucho más sencillo que lo que teníamos acá. Y nosotros también podemos hacerlo, por ejemplo, con los ítems del diccionario. ¿Se acuerdan que habíamos definido este diccionario de una persona que se llama Juan? Y si nosotros vemos los ítems, que eran solamente los valores de estos, también podemos recorrerlo. ¿Por qué? Porque ítems es algo similar a una lista que contiene los valores y contiene las llaves y los valores. ¿Ya? Entonces aquí vamos a imprimir cada uno de las llaves valores del diccionario. Ya en general, este for se puede usar con cualquier cosa que pueda ser iterable, que es una colección. ¿Ya? Y aquí podemos hacer algo bien simpático, que podemos hacer el unpacking de los ítems de esta cosa. ¿Ya? O sea, podemos llevar a llave como su propia variable y valor con su propia variable, o sea, es decir, por cada uno de estos vamos a recorrer primero esta tupla, vamos a asignarle a este llave, a este valor, y después los vamos a imprimir. Y después cuando pasemos a la segunda vamos a reemplazar esos valores y así sucesivamente ir cambiando las cosas. ¿Ya? Y aquí también hacemos exactamente lo mismo, solamente que ahora ya no imprimimos las tuplas, sino que imprimimos los valores independientemente entre ellos.
el enumerador nos permite decir en qué índice estamos, ¿ya? Si se acuerdan, acá imprimimos en este while cuál era el contador. En este caso de acá nos va a permitir lo mismo y va a ser índice y coma elemento, ¿ya? Vamos a pasar al tiro a la última parte de acá, que es list comprehensions, y es una forma mucho más sencilla de hacer fors. Y ahí es lo que comúnmente ya se está ocupando ahora cuando uno quiere hacer un for mucho más sencillo. Entonces suponemos que tenemos la palabra cuaderno, ¿ya? ¿Se acuerdan que cuaderno lo podemos transformar en una lista de cada uno de los caracteres que la componían? Haciendo un for, lo que tenemos que hacer es que por cada una de las letras en la palabra, agregarlo a este arreglo que está acá, ¿ya? Entonces vamos a ir por cada una de las palabras, o sea, perdón, por cada uno de los caracteres de la palabra, agregándolo a la lista de arreglos. Entonces aquí sale cuaderno por cada una de los caracteres, y lo hicimos a través de este for de acá, ¿ya? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que string era algo similar a una lista inmutable? Entonces también podemos usarlo dentro de los ciclos for que tenemos acá. ¿Ya? Y podemos hacer esto en una sintaxis mucho más compacta. ¿Cómo lo hacemos? Escribimos estos brackets, que son los que nos indican que vamos a tener una lista, y decimos, por cada letra, o sea, por cada letra que hay en palabra, entrégame la letra. ¿Ya? Si imprimimos esto, vamos a tener acá exactamente lo mismo que hicimos acá en unas 5 líneas de código. ¿Ya? Y esto se le conoce como list comprehensions, una forma mucho más fácil de hacer ese for que hicimos anteriormente. Ahora, supongamos que que queremos solamente, vamos a imprimir del 1 al 10 y queremos solamente una lista con los 10 primeros enteros. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a preguntar si el número es divisible por 2, esto lo hacemos como la operación módulo, ya si el resto de dividirlo por 2 es 0, entonces es par. Eso es como, si recuerdan un poquito de matemáticas del colegio. ¿Ya? Entonces, hacemos esto. Ya por cada número del 1 al 10, esto es lo que hace función rango, genera números del 1 al 10, podemos agregar a los números pares el número si es que se cumple esta condición, que es de preguntar si es par o impar. ¿Ya? Esto lo podemos hacer en list comprehensions mucho más sencillo, de esta forma. Ya, por cada número del 1 al 10, agrégame el número si es que el número dividido por 2, el resto de esto es 0. Ya en otras palabras, agrégame el número si es que el número es par, que es la condición que tenemos acá. Entonces, si ejecutamos esto, vamos a ver de nuevo que estamos haciendo exactamente lo mismo que acá. Ya, y también se puede usar de muchas otras formas. Podemos tener, por ejemplo, un if-else dentro de esto y muchas otras cosas. También podemos crear dictionaries, ¿ya? De la misma forma, solamente que cambiando la anotación. Bueno, mil disculpas, me pasé como unos 10 minutitos, que la clase hoy día la verdad está bien densa. Entonces, ahora queda ya la sección de las preguntas. ¿Quedaron con alguna duda de algo? Sobre todo aquellos que no habían todavía tocado Python en alguna vez de su vida. Yo creo que en la práctica no van a salir muchas más dudas. Sí, obviamente, totalmente. O sea, cuando uno ya empieza a poner mano aquí, ya empiezan a salir los dolores de cabeza. De todas maneras, ustedes, como están las reglas del curso, ustedes pueden tomar cualquier segmento de código de las clases y usarlo según lo que ustedes tienen conveniente, ¿ya? Y obviamente la sintaxis es gratis, es pública, si encuentran una sintaxis mejor o alguna forma de hacerlo en alguna página, entonces usen eso, si no, no hay ningún problema. Al final, esto es solo una herramienta para que ustedes puedan resolver un problema. Pero saber usar la herramienta es realmente lo importante. Por eso que lo vemos como en tanta profundidad esto. Entonces, nada más, ya voy a dejar de grabar.